Bienvenidos a un nuevo vídeo AQU, en su canal favorito donde desmenuzamos cada drama, cada romance y cada giro inesperado que nos regala Turquía. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, seamos honestos, a todos nos fascina, la Passiu Superíndice 3N desbordada, los flechazos instantáneos y esos cambios de look que dejan a todos boquiabiertos. Porque amigos, vamos a explorar series turcas donde un cambio de imagen lo cambia todo, donde la Passiu Superíndice 3N se enciende como la mecha de un petardo y donde los protagonistas caen rendidos ante el poder de un nuevo peinado, un vestido espectacular o simplemente una renovada actitud. Prepárense para suspirar, emocionarse y, quizás, hasta reconsiderar su propio guardarropa. Pero antes de empezar, y como siempre les digo, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustan las series turcas tanto como a mí. Y lo muy importante, suscríbanse al canal. Asu no se perderú ni un solo análisis, teoría o chismecito jugoso del mundo de las novelas turcas. Ahora vamos al luo. La primera serie que tenemos que mencionar, y no puedo hacer de otra forma, es Senu con diéresis al cap, o Love is in the air como la conocimos muchos. Su copyright que muchos ya la conocen, pero es que esta serie es un ejemplo perfecto de lo que estamos hablando. Es una comedia romántica que nos conquistó Superíndice 3 a todos, y gran parte de su encanto reside en la dinámica entre Eda y LDZ, interpretada por la talentosísima Hande Rafael y Serkan Bolat, encarnado por el carismático Kerem Bürsin. La trama, en esencia, es la siguiente: Eda es una joven florista que sueña más o menos con convertirse en arquitecta paisajista, pero sus becas son abruptamente canceladas por la empresa de Serkan Bolat. Forzada a abandonar sus estudios, se cruza con Serkan, quien le ofrece un trato inusual: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de restaurar su beca. Drama, comedia, romance, todo en uno. Senu con diéresis al cap no es solo una serie con una premisa interesante, sino que también Copyright N es un escaparate de la cultura turca moderna, mostrando la belleza de Estambul y la importancia de la familia y la amistad en la vida de sus personajes. La serie también Copyright N aborda temas como la Ambiciu Superíndice 3N profesional, la Superaciu Superíndice 3N personal y la lucha por los sueños más menos os, lo que la hace resonar con una amplia audiencia global. Pero du Superíndice 3N entra a Q el tema del nuevo look que desata la Passiu Superíndice 3N. Bueno, al principio de la serie, Eda tiene un estilo bastante relajado, acorde con su vida sencilla y su trabajo en la floristería. La vemos con ropa CU Superíndice 3 moda, colores terrosos y un peinado práctico que le permite concentrarse en su trabajo. Su belleza natural es innegable, pero su apariencia es bien discreta, reflejando su personalidad humilde y trabajadora. Pero a medida que se adentra en el mundo de Serkan, un mundo de lujos, eventos y alta sociedad, Eda comienza a experimentar con su imagen. No se trata solo de ropa cara y maquillaje sofisticado, sino también Copyright N de un cambio de actitud. Eda se vuelve segura de sí misma, elegante y, en definitiva, irresistible. Su vestuario se transforma adoptando colores vibrantes, cortes favorecedores y accesorios que resaltan su belleza. Su peinado se vuelve elaborado, mostrando diferentes facetas de su personalidad. Y su maquillaje, aunque siempre natural, se vuelve definido, resaltando sus rasgos atractivos. Y es precisamente ese cambio, esa transformación Superíndice 3N visible, lo que termina de encender la chispa entre ella y Serkan. Serkan, que al principio la ve como una molestia, una intrusa en su vida perfecta, comienza a verla con otros ojos. Se siente atraído por su belleza, pero también Copyright N por su inteligencia, su carácter fuerte y su capacidad para desafiarlo. El nuevo look de Eda en realidad es solo la manifestación Superíndice 3N externa de un cambio interno, de una mujer que está descubriendo su propio potencial y que no tiene miedo de mostrarlo al mundo. No es solo una cuestión Superíndice 3N de apariencia, sino de empoderamiento y autoconfianza. Eda se transforma en una mujer que sabe lo que quiere y que no tiene miedo de ir por ello, y eso es lo que la hace tan irresistible para Serkan. Además, la química entre Hande Rafael y Kerem Bürsin era palpable, y eso no se puede negar. Muchos fans estuvimos pegados a la pantalla, esperando cada capítulo para ver CU Superíndice 3 su relación Superíndice 3N evolucionaba. Su conexión Superíndice 3N era tan evidente que trascendió Superíndice 3 la pantalla, convirtió Copyright-Ndolos en una de las parejas queridas del mundo del espectáculo.
Su romance en la vida real aún más menos adiu superíndice 3 una dimensiu superíndice 3n extra a su interpretaciu superíndice 3n, haciendo que su amor en la pantalla se sintiera aún ese genuino y apasionado. Y aunque su romance en la vida real terminu superíndice 3, siempre recordaremos la pasiu superíndice 3n que transmitieron en la pantalla. Su legado como una de las parejas SIQ superíndice 3 nicas de las series turcas perduraru en el tiempo. Un dato curioso sobre esta serie es que inicialmente estaba pensada para tener solo una temporada. Sin embargo, el con diéresis copyright sito fue tan abrumador que se extendió superíndice 3 a 2 temporadas, convirtió copyright 2 en un fenu superíndice 3 meno global. El impacto de Senu con diéresis al CAPM fue tal que se tradujo a numerosos idiomas y se emitió superíndice 3 en MUR S de 80 pauses, consolidando a Anderu Párrafo y Kerem Bürsin como estrellas internacionales. Ahora pasemos a otra serie que también copyright N explora este tema de forma magistral, Erken Zikwai, o Pu Haro Sou más menos Ador. Esta comedia romántica nos presenta a Sanem Aydin, interpretada por la talentosísima Demet Özdemir, una joven Sou más menos adora que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Sanem es espontánea, creativa y un poco torpe, pero tiene un corazón superíndice 3n de oro. Su personalidad es vibrante y autocopyrightica, y su energía contagiosa ilumina cada escena en la que aparece. A pesar de sus torpezas y errores, Sanem siempre se mantiene fiel a sí misma, lo que la convierte en un personaje aún más menos hable y cercano al público. La vida de Sanem da un giro inesperado cuando consigue un trabajo en una agencia de publicidad, donde conoce a Candy Beat, interpretado por Can Yaman, un foto superíndice 3 grafo aventurero y de espíritu libre. Can es el hijo del dueño más menos o de la agencia y ha regresado a Estambul para ayudar a su padre. Su personalidad es completamente opuesta a la de Sanem, es serio, responsable y enfocado en su trabajo. Sin embargo, ambos se sienten atraídos por sus diferencias, encontrando en el otro lo que les falta. Can encuentra en Sanem la alegría y la espontaneidad que necesita para equilibrar su vida, mientras que Sanem encuentra en Can la estabilidad y el apoyo que necesita para perseguir sus sueños más menos. AQ, el nuevo look no es tan evidente como en Senu con diéresis al CAPM, pero es igualmente importante. Al principio Sanem es una chica sencilla, con un estilo bastante informal. La vemos con ropa CU superíndice 3 moda y práctica, que le permite moverse con libertad en su trabajo en la tienda de comestibles. Su cabello suele estar recogido en una trenza o un mou más menos y su maquillaje es casi inexistente. Pero a medida que se adentra en el mundo de la publicidad, comienza a experimentar con su imagen. Empieza a usar ropa elegante, a maquillarse y a peinarse de forma diferente. Su vestuario se vuelve sofisticado, adoptando prendas que resaltan su figura y su belleza natural. Su peinado se vuelve elaborado, mostrando diferentes estilos que reflejan su creciente confianza en sí misma. Y su maquillaje, aunque siempre discreto, se vuelve definido, resaltando sus ojos y sus labios. Pero el cambio importante no es el externo, sino el interno. Sanem comienza a creer en sí misma, a descubrir sus talentos y a perseguir sus sueños más menos. Se convierte en una mujer segura, independiente y atractiva. A medida que se adentra en el mundo de la publicidad, Sanem descubre su pasión superíndice 3n por la escritura y comienza a desarrollar sus habilidades como redactora. Su creatividad y su imaginación superíndice 3n la convierten en un miembro valioso del equipo, y su talento no pasa desapercibido para Can. Y es precisamente esa transformación superíndice 3n lo que atrae a Can. Can se enamora de la espontaneidad de Sanem, de su creatividad y de su corazón superíndice 3n puro. Pero también copyright N se siente atraído por su creciente confianza y su determinación superíndice 3n. El nuevo look de Sanem es la confirmación superíndice 3n de que ha encontrado su lugar en el mundo y que es lista para luchar por sus sueños más menos. No es solo una cuestión superíndice 3n de apariencia, sino de autenticidad y autoafirmación superíndice 3n. Sanem se transforma en una mujer que sabe lo que vale y que no tiene miedo de mostrarlo al mundo, y eso es lo que la hace tan irresistible para Can. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman era increíble. Su relación superíndice 3n en la pantalla era tan creíble que muchos fans llegaron a pensar que estaban juntos en la vida real. La intensidad de su mirada, la naturalidad de sus gestos y la química palpable entre ellos hicieron que su romance en la pantalla se sintiera real y apasionado.
Aunque nunca se confirmó superíndice 3, su pasio superíndice 3N en la pantalla era innegable. Un dato curioso sobre esta serie es que fue filmada en Estambul y en la región superíndice 3N de Izmir, en la costa turca. Los paisajes son espectaculares y aún más menos aden un toque mágico a la historia. Las playas de arena blanca, las aguas cristalinas y los pueblos pintorescos de la costa turca crean un telu superíndice 3N de fondo perfecto para la historia de amor de Sanem Khan. Ahora vamos con una serie un poco diferente, pero que también copyright N encaja perfectamente en nuestro tema, Aik Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta serie nos presenta a Hayat Uzun, interpretada por Hande Erupar Rafael, una joven que vive en Estambul con sus amigas y que es desesperada por encontrar un trabajo. Hayat es una chica trabajadora y ambiciosa, que es dispuesta a hacer lo que sea necesario para ayudar a su familia. Su personalidad es alegre y optimista, y siempre encuentra la manera de ver el lado positivo de las cosas. Hayat consigue un empleo en una gran empresa textil, pero por error es confundida con una joven rica llamada Suna Pekteay. El malentendido la lleva a conocer a Murat Sarjmaz, interpretado por Burak Deniz, el heredero de la empresa. Murat es un hombre serio y reservado, que se ha dedicado por completo a su trabajo. Sin embargo, se siente atraído por la energía y la espontaneidad de Hayat, encontrando en ella una luz en su vida. Aku, el nuevo look, es una completa farsa, una identidad inventada. Hayat se ve obligada a mantener la mentira para no perder su trabajo, y eso la lleva a vivir situaciones muy divertidas y románticas. La comedia surge de las situaciones absurdas en las que se encuentra Hayat, tratando de mantener la farsa y evitar que Murat descubra la verdad. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, la mentira se vuelve cada vez más difícil de sostener, y Hayat se enfrenta a un dilema: confesar la verdad y perder su trabajo, o seguir mintiendo y arriesgarse a perder el amor de Murat. Al principio Hayat se siente superíndice 3 moda con su nueva identidad. No es acostumbrada a la ropa cara, a los eventos sociales y a las miradas de admiración superíndice 3N. Pero a medida que pasa el tiempo, comienza a disfrutar de su nueva vida. Se siente segura de sí misma, elegante y atractiva. Su vestuario se transforma, adoptando prendas de diseño más menosador y accesorios de lujo que la hacen lucir como una verdadera socialite copyright. Su peinado se vuelve sofisticado, mostrando diferentes estilos que reflejan su creciente confianza en sí misma. Y su maquillaje, aunque siempre impecable, se vuelve definido, resaltando sus rasgos atractivos. Y es precisamente esa transformación superíndice 3N, aunque basada en una mentira, lo que atrae a Murat. Murat se enamora de la Hayat que cree conocer, una mujer sofisticada y con un gran sentido del humor. Pero también copyright N se siente atraído por la verdadera Hayat, la chica sencilla y con un corazón superíndice 3N de oro que se esconde detrás de la fachada. A medida que conoce a Hayat, Murat descubre su bondad, su inteligencia y su lealtad. Se da cuenta de que la verdadera belleza de Hayat reside en su interior, y que su apariencia externa es solo una ilusión superíndice 3N. El nuevo look de Hayat es una herramienta para conseguir sus objetivos, pero también copyright N es una forma de descubrirse a sí misma. La mentira la obliga a salir de su zona de confort y a explorar nuevas facetas de su personalidad. A medida que interpreta el papel de Suna Pekteay, Hayat descubre su capacidad para adaptarse a diferentes situaciones y su habilidad para relacionarse con personas de diferentes orígenes. Se da cuenta de que es fuerte y capaz de lo que crea, y que puede lograr cualquier cosa que se proponga. Un dato curioso sobre esta serie es que fue filmada en Estambul, en lugares emblemáticos como el Gran Bazar y el Palacio de Dolmabahçe Rafael. Los escenarios de la serie son espectaculares y aún más menos aden un toque de glamour y sofisticación superíndice 3N a la historia. Y ahora, para cerrar con broche de oro, vamos a mencionar una serie reciente que también copyright N ha causado furor, Yalu con Sisan, o Golden Boy. Esta serie nos cuenta la historia de Ferit, un joven mimado y mujeriego de una rica familia de Estambul, y Seyran, una joven de una familia humilde que es obligada a casarse con copyright L. Ferit es un personaje complejo y contradictorio, es encantador y carismático, pero también copyright N es impulsivo y egoísta. Seyran, por otro lado, es una joven fuerte y decidida, que es dispuesta a luchar por su felicidad. En esta serie no hay un cambio de look radical, sino una evolución superíndice 3N gradual en el estilo de Seyran. Al principio Seyran es una chica recatada y con un estilo muy tradicional.
Su vestuario es modesto y sencillo, reflejando su crianza conservadora. Pero a medida que se adentra en la familia Corán, comienza a experimentar con su imagen. Empieza a usar ropa moderna y a maquillarse de forma diferente. Su vestuario se vuelve elegante y sofisticado, adoptando prendas que resaltan su figura y su belleza natural. Su peinado se vuelve elaborado, mostrando diferentes estilos que reflejan su creciente confianza en sí misma. Y su maquillaje, aunque siempre discreto, se vuelve definido, resaltando sus ojos y sus labios. Su nuevo look no se basa tanto en la ropa, sino en la actitud. Seyran se vuelve segura de sí misma, independiente y decidida. Aprende a defender sus derechos y a luchar por lo que quiere. A medida que se enfrenta a los desafíos de su nuevo matrimonio, Seyran descubre su fuerza interior y su capacidad para superar cualquier obstáculo. Se convierte en una mujer empoderada, que no tiene miedo de expresar su opinión superíndice 3N y de defender sus valores. Y es precisamente esa transformación superíndice 3N lo que atrae a Ferit. Ferit se enamora de la fuerza de Seyran, de su inteligencia y de su carácter indomable. El nuevo look de Seyran es la prueba de que ha encontrado su voz y que no tiene miedo de usarla. El desarrollo de Seyran a lo largo de la serie es impresionante, demostrando que la verdadera belleza reside en la fortaleza interior. A medida que Seyran se transforma en una mujer independiente y segura de sí misma, Ferit se da cuenta de que ha encontrado a la persona que siempre ha estado buscando, una mujer que lo desafía, lo inspira y lo ama por quien es. Un dato interesante sobre Yalu Condieres-Isan es que aborda temas delicados como el matrimonio arreglado y la violencia domu copyrightestica, generando debate y conciencia social. La serie ha sido un condieresis copyright sito de audiencia en Turquía y en varios países de Latinoamu copyright rica, consolidando a sus protagonistas como nuevas estrellas del mundo de las telenovelas turcas. La serie ha generado un gran impacto en el público, generando debates y conversaciones sobre temas importantes y relevantes para la sociedad. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las series turcas donde un nuevo look lo cambia todo. Hemos visto CU superíndice 3 un cambio de imagen, ya sea real o fingido, puede encender la pasión superíndice 3N, despertar el amor y transformar la vida de los personajes. Estas series nos demuestran que la apariencia externa puede ser importante, pero que la verdadera belleza reside en el interior, en la fuerza de nuestro carácter y en la autenticidad de nuestra personalidad. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya dado ideas para su superíndice 3 Sima Maratu superíndice 3N de series turcas. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿CUL de estas series es su favorita? ¿Conocen alguna otra serie donde un cambio de look sea clave en la trama? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y por último pero no menos importante, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y lo es importante suscribanse al canal. Me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el superíndice 3 próximo vídeo. Adiós superíndice 3S.